Casa de Fe. Todas las cosas pueden pasar, pero su palabra no pasará. Pero dice que su palabra no pasará porque básicamente la palabra es la encarnación del Dios vivo. Y Él no puede ser alguien diferente a lo que Él es. Es decir, Él permanece en esa condición. Y por eso es que su bondad, como un rasgo del carácter, se hace visible todo el tiempo. Y creo que esa es una de las labores o de las tareas que nosotros como sus hijos también tenemos. Ir conociendo el carácter del Padre para que ese carácter pueda ser también visible en nosotros, conocido en nosotros y por lo tanto expresado a través de nosotros. Antes de dar inicio, yo quisiera agradecer desde ya a todos y a cada uno de los servidores, de los líderes, de los colaboradores, de los participantes, de los aprendices también que como casa tenemos, y también agradecerles a cada uno de los miembros que están uniéndose a nuestra fe, a nuestra visión y a nuestro propósito de vida como Casa de Fe. Agradecerles también, por supuesto, al equipo de streaming, que es un equipo que recientemente nace, pero que a la final también ya lo veníamos pensando y lo veníamos trabajando de un tiempo atrás, no sabiendo en qué momento exacto este equipo de streaming iba a salir a luz, pero todas las cosas nos han contribuido para que esto sea una realidad. También al equipo de músicos, yo creo que estamos muy agradecidos porque como casa hemos ido avanzando. A nuestros mentores, a todos y cada uno de los que conforman Casa de Fe, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un año, pues sí, definitivamente de desafíos, pero también un año muy bueno. Vamos a dar un fuerte aplauso. Creo que este ha sido un año de victoria, ha sido un año de triunfo y ha sido un año de gloria. En el tiempo Cronos, como nos decían, pudieron haber acontecido un montón de situaciones, pero el tiempo Kairos de Dios es un tiempo lineal. Cuando me refiero que es un tiempo lineal, me refiero que es un tiempo permanente. Y como todo lo que Dios hace, lo hace según como Él es, su tiempo tampoco sufrió cambios. Es decir, el tiempo Kairos de Dios no dijo, ay, vino una pandemia ahora, ¿verdad? Eso no pasó en el tiempo eterno. En el tiempo eterno esto ya estaba concebido, trazado, absorbido y solucionado, ¿verdad? Desde que el Padre, pues a través de Cristo, encarna a su Hijo en esta tierra, vemos claramente cómo Él le da solución a todas estas situaciones. Y por eso es que constantemente pues me van a escuchar decir que nosotros no podemos, de alguna manera, aunque estamos en el tiempo Cronos, decidir bajo ese tiempo. Nosotros seguimos decidiendo y creyendo bajo el tiempo Kairos, y en ese tiempo Kairos los acontecimientos son perfectos, son poderosos y de alguna manera también tan relevantes que cuando impactan nuestro tiempo terrenal lo alteran eternamente. Y parte de eso es parte de lo que hoy vamos a aprender, hoy vamos a crecer, y de verdad uno de mis anhelos, y le he orado al Señor, que esta palabra ministre profundamente en nuestros corazones. De pronto esta no va a ser una enseñanza muy convencional a lo que generalmente probablemente estemos acostumbrados, pero es una palabra que a mi parecer es la enseñanza para este tiempo, ¿verdad? Y por eso a esta enseñanza le he puesto por nombre el tiempo perfecto. El tiempo de Dios no comete errores. El tiempo de Dios y su reino es inalterable, es inconmovible. Es decir, el reino como tal y su propósito no fue alterado por los acontecimientos de la tierra. Lamentablemente nuestra tierra gime
por la revelación y la expresión de los hijos. Porque hasta el día de hoy dice la Escritura que ha sido esclavizada. Y ha sido esclavizada porque la administración de la misma tierra está bajo el gobierno de los hombres y no bajo el gobierno de Dios. Y por eso es que la Escritura dice esto, porque el gobierno de Dios se hace visible también a través de la administración de estos hombres que son llenos de la naturaleza de Cristo. Y nuestra tierra por muchos años lleva siendo administrada por una naturaleza que desconoce e ignora el gobierno divino. Pero yo estoy creyendo que cada día seremos más los entendidos, los que de alguna manera también somos llenos de su presencia, llenos de su entendimiento, llenos de su amor, llenos de su gracia, llenos de su gobierno, para que esta tierra pueda reconocer y poder vivir la experiencia de estar bajo el gobierno del reino, a través de la administración de los hijos escogidos, amados desde antes de la fundación del mundo. Antes de irme adentrando a la enseñanza, yo quisiera ponerlos un poquito en contexto del por qué vamos a enseñar lo que vamos a enseñar. Primero, antes que todo, quisiera comentarles que en la Escritura vamos a encontrar, y esto es algo que tenemos que tener hoy claro, en la Escritura vamos a encontrar muchas representaciones físicas de los acontecimientos espirituales. Es decir, nosotros encontramos en las Escrituras muchos tipos, muchas formas, muchas figuras, representaciones de Jesús, por ejemplo. Pero también encontramos muchas representaciones de su reino a través de la Escritura. Entonces, hoy vamos a darnos cuenta cómo nosotros vivimos en un tiempo perfecto, y vamos a tomar de referencia una declaración profética del profeta Isaías, que a mi parecer es la declaración profética más precisa que hoy puede existir. De pronto hoy podemos esperar el decreto, ¿verdad?, de una persona, pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en el reino, a través del Hijo de Dios, ya fue decretado el tiempo. Y hacia eso vamos hoy a dirigir nuestros ojos, hacia ese tiempo decretado, hacia ese tiempo profético que a través del Hijo es cumplido. Y como el profeta Isaías hace entonces el mayor decreto profético que alguien puede tener en su existencia. Y la idea de esto es que entonces nosotros podamos entenderlo, conocerlo, pero también disfrutarlo. Porque para eso también vino el Hijo, para que nosotros en el Hijo podamos disfrutar de esa experiencia plena, agradable, buena de su voluntad en nosotros y con nosotros. Y primero, antes que todo, quisiera mencionarles que, por ejemplo, en la cultura judía se celebra cada 7 años un año sabático. Es decir, cuando se llega el año séptimo, ese año pasan muchas cosas. Hay acontecimientos de todo tipo. Hay muchas situaciones que en ese momento suceden. Inclusive hay libertad a esclavos. Hay personas que si fueron obligadas a ser siervos de alguien ese año quedan libres. Por ejemplo, si alguien heredó una tierra y por alguna necesidad la tuvo que vender, ese año puede recuperar su tierra. Es decir, ese año es un año de libertad, llamémosle así. Es un año que en el tiempo de los judíos es esperado, es ansiado, porque pasan todas aquellas cosas que no han pasado, recuperan todas aquellas cosas que habían perdido, les son devueltas aquellas cosas que en algún momento dejaron de tener. Y yo no sé si se recuerdan que hace un momento yo les dije que hay muchas figuras representativas de lo que en lo divino sucede. Es decir, el Señor escoge al pueblo de Israel para representar de forma visible lo que espiritualmente sucede. Y hacia eso vamos a ir avanzando.
Este año los israelitas debían permitir que la tierra, de alguna manera, que tenían, que habían comprado, y si no eran de ellos, debían permitir la devolución de esas tierras. Y esto está en la Escritura y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 10 al 13. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Los que habían sido tomados por esclavos regresaban con su familia, y los que habían perdido una tierra redimían su tierra. Era un tiempo de redención en Israel, porque es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y quiero que veamos también lo que dice en Levítico capítulo 27, versículo 24. En el año del jubileo volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Es decir, aquí nosotros podemos dar, y sigue hablando de otros beneficios. Vamos a darnos cuenta también que a estos años, cada 50 años, si este año, después de 50 años, terminaba en 7, era declarado el año del jubileo, que era lo mismo que este año sabático, muy similar, donde ellos podían disfrutar de todas aquellas cosas que en algún momento ellos habían perdido, que ellos habían dejado de tener, que si ellos habían caído en esclavitud, en ese año voy a ser libre. Si yo había perdido mi tierra, ese año la voy a recuperar. Y también encontramos un ejemplo de esto en Jeremías 34, versículo 8, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Es decir, nosotros acá podemos ver que a través de estos decretos se declaraba la libertad de un pueblo. Entonces, entendiendo un poquito este contexto, entonces vamos a entender la declaración profética del profeta Isaías. A veces no entendemos la declaración o no la logramos dimensionar porque no tenemos el contexto de lo que esto representa. Pero la declaración y el decreto profético del profeta Isaías era la declaración, y es hasta el día de hoy la declaración más perfecta y poderosa que un hijo de Dios hasta el día de hoy que vive en el reino puede tener y puede experimentar. Y vamos a lograr dimensionar, y ese es el anhelo de verdad de mi espíritu y de mi corazón, que hoy logremos dimensionar y abrirnos nuestros ojos a esta experiencia de vida profética que encontramos en las mismas escrituras. Y para esto quisiera que nos fuéramos entonces a Isaías capítulo 61, versículo 1. Y en el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel o de cárcel. ¿No les parece similar a lo que pasa en el año del jubileo? Quiero iniciar en orden porque voy a utilizar este versículo para irlo desfragmentando un poquito para poderlo explicar mejor en cuanto a esta declaración profética que es profunda. El profeta Isaías está utilizando en un principio, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Este sobre mí es una preposición primaria, es decir, es una palabra que significa superposición y que nos sirve para unir palabras. No quiero que se hagan bolas en esto, pero ¿qué sucede ahí? El profeta Isaías entonces estaba diciendo, cuando él iba a declarar esta palabra en un Antiguo Testamento, estaba reposando sobre él el Espíritu de Dios.
Es decir, esta palabra profética que estaba siendo lanzada por el profeta Isaías no tenía que ver con una cuestión de su imaginación, sino con una palabra que anunciaba los acontecimientos futuros que iban a vivir y a experimentar los hijos renacidos de la gracia y del reino. Quiere decir entonces que la palabra que el profeta estaba diciendo, y lo vamos a ver porque también es algo que se puede ver, era completamente cierta. No cabe duda que lo que estaba diciendo era verdad. Es decir, no nos va a entrar ni siquiera la mínima inquietud de que si eso pasó, porque lo podemos ver a través de las escrituras. Y de eso quiero precisamente enseñar el día de hoy. Nosotros vemos aquí como primer punto que el profeta está hablando de que ese espíritu que estaba en reposo sobre él lo había enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y estos abatidos, yo no sé si ustedes logran asociar esta palabra, pero como algo que sí quisiera mencionarles es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces hoy voy a hacer mención, por el versículo que estamos leyendo, a algunas cuestiones de origen hebrea, ¿verdad? Porque esto fue escrito en hebreo. Y la palabra abatidos viene del hebreo baser. Y tal vez a veces no lo asociamos un poco, no lo logramos asociar. Pero cuando aquí el profeta está diciendo que traía buenas nuevas para los abatidos eran todas aquellas personas que habían sido vencidos en guerra. Es decir, que eran unos derrotados, que no eran unos vencedores. Y por eso el profeta Isaías está diciendo: yo les traigo buenas noticias a estos que han perdido en batalla, a estos que probablemente se ven como fracasados, a estos que probablemente han sido abatidos en la guerra. Pero también esta palabra entonces significa salvación. Es decir, el profeta Isaías estaba diciendo: yo les traigo una buena noticia a todos aquellos que han sido derrotados en su vida, pero que además vienen a ser salvados, a ser rescatados. Es decir, como aquellos que están en medio de una misión y pierden, ¿verdad? Entonces llega alguien a rescatarlos, llega alguien a salvarlos. Entonces empiezan a pasar aquí varios acontecimientos importantes. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:9 lo que dice la escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, lo que el profeta Isaías estaba anunciando que iba a suceder, el apóstol Pablo lo está afirmando. Es decir, aquel que viene a rescatar a los que han perdido las batallas y a ser salvados de lo que anunciaba en su momento el profeta Isaías, el apóstol Pablo está diciendo ya en otro tiempo: resulta que ya vino el que venía a salvarnos. A todos los que nos encontrábamos derrotados, fracasados, abatidos. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, el profeta Isaías estaba anunciando que vendría alguien a salvar a una generación vencida, y que no solamente venía a salvarlos, sino que ahora los venía a posicionar en una condición de renacidos, pero estos renacidos tienen la capacidad de vencer.
Es decir, el profeta Isaías estaba diciendo: el espíritu que reposa sobre mí trae una buena noticia para aquellos que estaban derrotados. Y para aquellos que estaban derrotados les anuncio que ustedes no solamente ahora son vencedores, sino ustedes fueron salvados para vencer. Ustedes fueron rescatados para ser reinsertados a un llamamiento divino poderoso. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a regresar nuevamente a Isaías 61. Y dice también aquí en este mismo versículo, en el versículo 1, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que en otras palabras eran perdedores, y los va a colocar el Señor como vencedores y como salvados. Pero aquí dice: a vendar también a los quebrantados de corazón. Generalmente esta parte de las escrituras nosotros la hemos entendido más como otro verbo, que es consolar. El Señor vino a consolar a los quebrantados de corazón. Pero en realidad aquí lo que está diciendo es a vendar a los quebrantados de corazón. Y esta palabra vendar se refiere más a una acción quirúrgica que Dios iba a realizar en el corazón de una nueva generación. Es decir, era una acción completamente profunda. Es decir, lo que el profeta Isaías, bajo el Espíritu de Dios, estaba anunciando era verdaderamente poderoso y relevante, que no solamente iba a darles victoria a los que estaban perdidos o abatidos, iba a rescatarlos y los iba a poner en una posición de salvados. No por sus obras, porque habían perdido, sino porque Él era suficiente como para rescatarlos, posicionarlos y ahora darles la victoria para que ellos puedan vencer algo que ellos no tenían. Pero ahora también dice que vino a vendar a los quebrantados, y este vendar a los quebrantados tiene que ver más con una acción quirúrgica profunda en el corazón de los hombres, en el corazón de los hijos. Y por eso nosotros podemos encontrar en Ezequiel 36 versículo 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo 28: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros por Dios. Es decir, aquí pasa algo bien poderoso. La declaración profética del profeta Isaías estaba anunciando esa acción profunda en el cambio del corazón, que también es respaldada por otro profeta que anunciaba el cambio de corazón, que a través del profeta Isaías queda aún más clara. Y era que Dios venía a través de su Hijo a realizar un cambio de corazón en aquel pueblo que Él había escogido. Recordemos que este pueblo israelita era la representación del pueblo divino de Dios. Es decir, Israel representaba la ciudad divina de Dios, el reino de Dios. Entonces Dios estaba anunciando a través de su profeta todo lo que iba a hacer con aquellos que había escogido. Y esos que había escogido éramos tú y era yo. Nosotros fuimos llamados y convocados a pertenecer a una nación celestial. Y a estos que pertenecen a esta nación celestial les dijo: de pronto ustedes habían perdido, pero ahora serán posicionados como vencedores del mundo. A ustedes que de alguna manera tenían la vida, el alma, su corazón destrozado o un corazón de piedra, habrá una acción quirúrgica profunda donde el corazón les será cambiado. Y el corazón es la representación de una naturaleza.
Es decir, por eso nosotros vemos en 2 Corintios 5:17 lo que el apóstol Pablo afirma, que el profeta Isaías, bajo la unción del Espíritu, estaba anunciando. Y por eso dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, a nosotros no nos puede caber duda que cuando el profeta Isaías estaba anunciando que estaba bajo el reposo del Espíritu, era una realidad. Porque todo lo que él anunció a través de esa voz profética fue afirmado a través del Hijo. Y el mismo apóstol Pablo en este momento estaba anunciando esa acción quirúrgica profunda que consiste en cambiarnos de la antigua naturaleza a una nueva naturaleza, de un corazón viejo a un corazón nuevo. Es decir, que cuando el profeta Isaías estaba hablando de que venía a vendar, el que venía a vendar nuestros corazones, se convirtió en una experiencia real en el momento en el que a través de su palabra tú y yo somos engendrados en la vida del Espíritu. Por eso es que esta declaración profética del profeta Isaías es la declaración quizá más precisa y más perfecta a través del Hijo. Venía a ser rescatado, venía a ser plasmado. Por eso es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezar a experimentar la nueva vida en el Hijo de Dios, se experimenta una razón más grande que nosotros mismos para vivir. Nosotros como seres humanos necesitamos siempre de un propósito más grande que nosotros mismos. Y necesitamos siempre un propósito más grande que nosotros mismos, porque no sabemos vivir de otra forma en la que no hayamos sido creados. Y Dios nos creó para requerir y necesitar de un propósito más grande que nuestra propia existencia. Es decir, nosotros podemos ver entonces cómo desde el profeta Isaías se estaba también anunciando una condición eterna, relevante y poderosa para la generación de reino. También en ese versículo 1, en Isaías 61, nuevamente, vemos que dice: a publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Todo lo que hasta antes de esto se estaba diciendo hablaba de una condición interna: salvación, para ser posicionados como vencedores, un cambio quirúrgico en el corazón. Pero en este momento empieza a hablarse de una condición externa. ¿Y por qué de una condición externa? Porque aquí lo dice, y dice: libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. En Israel en este momento era el momento en el que los judíos regresaban a Jerusalén o regresaban a sus casas. Y quiero que podamos ver lo que dice Mateo 5, 14, 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando el profeta Isaías estaba anunciando esto, en lo natural lo que pasaba era que los israelitas regresaban a su casa. Pero como esta es una declaración profética que representaba lo que divinamente sucedía, lo que sucede es esto: que Dios nos ubica
nuevamente en esa ciudad asentada sobre un monte alto, que es su reino, y nos coloca en un posicionamiento de luz y de vida. Por eso cuando la escritura habla de que hay una apertura de cárcel, también está haciendo referencia a lo que dice Efesios 4:22. Efesios 4:22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, el ser trasladado a esta nueva vida, a nosotros nos abre la puerta de esa cárcel de pronto en donde habíamos vivido, que es nuestra propia humanidad. Y somos habilitados entonces, después de que somos sacados de esa humanidad, de esa antigua naturaleza viciada, somos posicionados y regresamos a casa. ¿Y cuál es ese regreso a casa? El que nosotros accedemos al reino, que lo vemos, que lo conocemos, pero que ahora también entramos y que estamos en el proceso también de heredarlo. Recuérdense que veíamos cómo la tierra le era devuelta a aquellos que la habían perdido. Y en este momento eso era lo que estaba pasando. La tierra celestial, la ciudadanía divina, la nación santa, que no es un pueblo terrenal, sino una ciudad divina, como parte de nuestra herencia como hijos en el Hijo, nos es otorgada. Entonces es donde nosotros ahora, a través del reino, podemos experimentar la oportunidad de vivir, de conocer, de ver, de percibir, de valorar, de apreciar, de disfrutar de la vida en el reino. Dice acá también en el versículo 2 de Isaías 61, 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tal vez cuando escuchamos la palabra venganza decimos: ay, qué miedo. No, que Dios es gracia. Y la famosa es: pero también es fuego consumidor. Pero aquí está pasando algo bien poderoso, porque entonces el profeta Isaías está proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Y esta buena voluntad con el Señor tiene que ver precisamente con todo lo que el profeta Isaías venía declarando, y que como representación física, visible, era lo que sucedía con los israelitas. Es decir, hasta acá, hasta este momento, antes de esto que leí, todo era el beneficio que íbamos a recibir como esa generación amada por Dios. Pero en este momento también ya empieza a plasmarse la voluntad celestial y divina de Dios. Y dentro de esa voluntad y celestial y divina de Dios está en que nosotros accedíamos a un año permanente de la buena voluntad de Dios en Cristo. Y lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante. También habla de la venganza. Pero en ese tiempo la venganza hablaba de que los israelitas estaban bajo el dominio de los babilónicos o babilonios. Entonces, en ese momento, para poder establecer la libertad, tenía que ser destruido este gobierno. Y por eso es que nosotros encontramos inclusive en Daniel 2:44 una declaración profética que afirma lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Y lo que dice Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por eso el profeta Isaías, bajo el reposo del Espíritu, estaba
estaba anunciando que la venganza de Dios era esta, que iba a ser destruido todo reino de tinieblas y que iba a ser establecido a través del Hijo un reino permanente, glorioso y eterno, que le iba a ser confiado a esa generación de la que el profeta Isaías empezó a hablar, que en su momento estaban derrotados, pero que ahora son vencedores, que aquellos que de alguna manera tenían el corazón de piedra, ahora iban a recibir quirúrgicamente la acción de ser trasladados a una nueva naturaleza. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta que esta declaración del profeta Isaías estaba cobrando de manera visible vida a través del Hijo de Dios. Y esa generación somos nosotros, los llamados y los escogidos. Inclusive en Lucas 23:28 Jesús dice esto: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es decir, Jesús mismo sabía perfectamente, más que nadie, lo que a través del profeta Isaías había sido anunciado. Y lo que a través del profeta Isaías había sido anunciado era un cambio de tiempo plasmado de lo eterno, del tiempo Kairos, en el tiempo Cronos. Es decir, aquí pasa algo que a mi parecer es maravilloso. Y esto maravilloso que sucede es de que nuestro tiempo es completamente alterado para poder ser vivido. Si bien es cierto, estamos en el tiempo Cronos, nosotros lo vivimos desde el tiempo Kairos. Por eso este año, de pronto, ante los ojos de todos, y me incluyo, pudo haber sido un año difícil, con una enfermedad mundial, etcétera, etcétera. Pero nosotros este año no lo vivimos en la crisis, sino lo vivimos en Cristo. Porque y por eso me atrevo a pensar que aquellas personas que incluso se alinearon al tiempo del propósito eterno y divino de Dios, experimentaron incluso una de las mayores expresiones de avance que han podido conocer en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo no está regido a partir de la venida de Jesús por los acontecimientos externos, sino bajo el gobierno divino de Dios plasmado en esta generación de hijos amados y escogidos. Y por eso es que el profeta Isaías hablaba de ese año de la buena voluntad, haciendo referencia a lo que los judíos conocían como el año del jubileo, en donde sus vidas y todas sus cosas eran redimidas. Por eso nosotros ahora vivimos en un tiempo permanente donde las cosas perdidas nos son devueltas, donde las cosas que dejamos de tener hoy las tenemos. Y por sobre todas las cosas, lo que habíamos perdido nuestra vida en Cristo ha regresado a lo profundo de nuestros corazones y pensamientos, mudando inclusive nuestras naturalezas a una naturaleza de avance, de gloria y de transformación permanente. Y por eso es que nosotros vemos entonces en el versículo 3 lo que dice el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice: a ordenar a Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3 en esta versión dice lo siguiente: a confortar a los dolentes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas.
Es decir, esto verdaderamente es poderoso, porque estaba hablando de que a través del Hijo el Señor venía a establecer una generación de reyes y sacerdotes. Por eso dice aquí, a ordenar, esa es la acción que tiene un rey cuando ordena a alguien, nombra a alguien. Por eso les leí la otra versión donde dice coronar, y dice aquí, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿qué es Sión? La ciudad de Dios. Es decir, a coronar a los afligidos del reino, se les dé gloria en lugar de ceniza. Y esto es poderoso. Inclusive la palabra ceniza viene del hebreo eper, y la palabra gloria viene del hebreo peer. Para nosotros que no hablamos ese idioma, pero para ellos inclusive esto, si ustedes se dan cuenta, las palabras riman un poco o se parecen. Era como una acción poética. Lo que el mismo profeta estaba anunciando, lo estaba anunciando como una acción de amor de parte de Dios. En la traducción se pierde, pero lo que estaba diciendo en ese momento el profeta Isaías era a todos aquellos que durante toda su vida habían vivido enlutados porque habían sido esclavos, a través de Cristo serán coronados. Y en lugar de cenizas, ahora tendrán gloria. ¿Qué gloria? La gloria del mismo Hijo de Dios. Y esto nosotros lo encontramos en Jeremías 6:26, por ejemplo. Dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Isaías 61:33 ya se lo leí, y lo que dice Apocalipsis 1:6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder experimentar, aún en medio de cualquier acontecimiento en esta tierra, por más duro, por más difícil, por más complejo que parezca, a vivir en un tiempo en Cristo más que en crisis. Porque nosotros, a través del Hijo de Dios, recibimos, en lugar de luto, hemos recibido gloria. Nosotros que estábamos enlutados, fuimos coronados de su gracia, fuimos coronados de su favor, fuimos coronados con su amor. Y este año que fue anunciado a través del Hijo, era un año permanente. Es decir, que todo lo que hoy leímos, vimos y entendimos no era exclusivo solo para un momento. Es para que en el 2020, en el 2021, para que en el 2022, para que en el 2023, para que en el 2024, para que en el 2025, para que en el 2026 tú puedas estar experimentando no el luto, sino la gloria con la que te coronó el Padre de gracia, de amor y de favor. Y por eso es que el Señor ha levantado una generación que aún en medio de cualquier acontecimiento, y por eso para eso somos formados y transformados, no vivamos en las cenizas de los acontecimientos, sino que a través de la vida del Hijo hayamos sido posicionados en lugares celestiales y divinos, eternos, vividos desde la tierra pero eternos, con una visión amplia y profunda de los acontecimientos, de las situaciones,
que mientras todos ven desesperanza, tenemos la oportunidad de decir que nosotros fuimos rescatados, salvados, que de pronto en alguna etapa de nuestra vida éramos de los fracasados, pero que fuimos también ahora de los escogidos para ser rescatados, para que a través del Hijo nosotros pudiéramos ahora vencer las cosas del mundo, establecidos en un tiempo perfecto, aún en un tiempo de crisis, para que aún en medio de cualquier cementerio nosotros podamos seguir soplando vida y ver los huesos secos y muertos ser cubiertos de espíritu y cubiertos de carne, porque nosotros hemos experimentado una acción quirúrgica y profunda de Dios a través de algo que era una promesa, pero que a través del Hijo se convierte en una realidad, en donde nuestros corazones fueron quitados y fueron puestos corazones, naturaleza de Dios, llenos de Cristo, llenos de amor y llenos de su vida. Por eso nosotros vemos en Lucas 4, versículo 18, ahora Jesús diciendo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijados en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora cobra sentido todo lo que el profeta Isaías había profetizado. Todo lo que el profeta Isaías había anunciado. Y todo lo que entendimos, aprendimos y hoy creemos que el profeta Isaías había proclamado. Yo puedo darles hoy una palabra profética para el año 2021, pero creo que la palabra profética más profunda, poderosa, verdadera, real y eterna, la recibimos en Cristo. Y en Cristo recibimos absolutamente todas las cosas que el profeta Isaías ha dicho, y que Jesús afirmó en esta tierra diciendo: y todo lo que dijo el profeta Isaías, delante de sus ojos se están cumpliendo y se han cumplido todas. Y por eso cerró el libro, como una forma de decirles: no hay nada más que decir sobre esto. Por eso es que nosotros creemos y sabemos que definitivamente en el tiempo Cronos, el año que viene es un año abundante, bendecido y de multiplicación. Va a ser un año de sobreabundancia y de gloria, porque nosotros renacimos en Cristo, y nuestro año agradable y perfecto nos fue impartido a lo profundo de nuestros corazones, a lo profundo de nuestros pensamientos. Y por eso puede acontecer todo lo que en este mundo puede acontecer, pero nosotros seguimos en victoria. Nosotros seguimos en triunfo. Nosotros seguimos de gloria en gloria. Yo no sé qué acontecimientos pudieron haber llegado a tu vida. Yo no sé qué cosas en apariencia pudiste haber perdido, pero son más las cosas que en Cristo fueron recuperadas, y que solamente cuestión de tiempo que la manifestación de todas las cosas espirituales se hagan visibles. Para nosotros es un año para estar expectantes, ilusionados
y llenos de fe, porque estamos expectantes de lo que Cristo a través de nosotros va a realizar. Este es un año muy bueno. Este es un tiempo en el Cronos muy bueno, porque en lo eterno este año es bueno, es agradable y es perfecto. Y este año, Casa de Fe, a todos los que nos están viendo, es un año para estar agradecidos, plenamente agradecidos, porque este año retó nuestras convicciones, si eran pasajeras o eternas. Desafió nuestras creencias, desafió nuestra propia naturaleza para ver de qué éramos capaces. Pero si hoy todos estamos aquí unidos como cuerpo, como iglesia, es porque de verdad en nuestro corazón se está afirmando esta realidad y esta verdad. Y es que en Cristo somos más que vencedores. Preparémonos para un año glorioso, poderoso, abundante, bendecido y de multiplicación. ¿Quiénes lo creen conmigo? Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos por este tiempo maravilloso, porque tú superaste en todo sentido todo lo que pensábamos, todo lo que creíamos que éramos, pero que encontramos en ti toda nuestra realidad, toda nuestra verdad, toda plenitud, todo gozo, como decía el profeta Isaías. Nos fue devuelto, Señor, esa alegría profunda de disfrutarte, de conocerte en lo profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Yo puedo ver cómo hay esterilidad que está desapareciendo. Y incluso en lo espiritual hay esterilidad que se está desvaneciendo. Y que el Señor desde lo espiritual está estableciendo y ha establecido una generación fértil, productiva de avance, de amor, de paz y de transformación. Casa de Fe,